Bueno, estamos a solo meses de conocer los ganadores del premio a la protección del medio ambiente de Caracol Televisión, un premio vital para lo que es todo nuestro ecosistema, para lo que es la biodiversidad en Colombia, para lo que es la naturaleza. Este año, en su 10ª edición, hablamos sobre la conservación de especies y se galardonarán esas causas que justamente buscan conservar las especies de Colombia que están en vía de extinción y que se encuentran amenazadas, que además son de vital importancia para todo el ecosistema de nuestro país, para su equilibrio, para encontrar diversas alternativas que también nos ayudan a nosotros como humanidad y como sociedad. Para hablar de este premio tan importante, está con nosotros el día de hoy Catalina Gutiérrez. Ella es directora de Wildlife Conservation Society, es bióloga con maestría y doctorado en ecología y conservación, con más de 10 años en el diseño y coordinación de implementación de proyectos de conservación de todo esto que es el uso sostenible de la biodiversidad. Catalina, bienvenida a Blue Radio. Muchísimas gracias, Margarita. Es un gusto estar en este espacio. Bueno, sabemos que actualmente hay miles de especies amenazadas en Colombia y en el mundo, y hace poco yo leía sobre la importancia de que en todo un ecosistema haya diversas especies y cómo se complementan entre ellas, pero creo que muy pocas personas conocemos en realidad el trasfondo de todo esto, de por qué es tan importante conservarlas. De hecho, hay medicamentos que se han desarrollado a partir de especies. Tengo entendido que cuando falta una especie en un ecosistema, las otras sufren daños terribles que también nos afectan a nosotros como humanidad, y quisiera tocar este tema más a fondo para que quienes nos estén viendo entiendan cuál es la importancia de conservar las especies y pues nosotros desde nuestra posición día a día poder aportar un poco a todo esto. Pues sí, como lo has dicho, conservar las especies es fundamental, porque pensemos en la naturaleza, en los ecosistemas como una orquesta sinfónica, ¿sí? Donde tanto los instrumentos grandes, los pequeñitos, todos hacen que esa sinfonía funcione, ¿sí? Entonces, si perdemos especies, lo que estamos perdiendo es la funcionalidad de los ecosistemas. Estamos perdiendo diversidad genética, diversidad que es importantísima por sí misma, pero también por los servicios o los beneficios que nos dan a la humanidad, a la sociedad, ¿no? Entonces, pensemos, las especies, cuando hablamos de especies, muchas veces nos imaginamos especies grandes, el tigre, el elefante, el oso, pero hay muchísimas especies, incluso de hongos, de bacterias, de insectos, que en conjunto hacen que los ecosistemas funcionen, que tengamos agua. Las plantas son fundamentales en un bosque, en unas sabanas, para que tengamos agua, para que tengamos aire limpio, para que nuestros cultivos puedan ser polinizados y nos den los alimentos. Entonces, las especies son ese conjunto de organismos que hacen que haya un equilibrio. Claro que sí, incluso pues todo lo que es contaminación, los animales manteniendo estos ríos limpios, por ejemplo, los peces, bueno, son tantas cosas que de verdad no, en el día a día no somos conscientes de ellas, y bueno, totalmente de acuerdo con todo esto. Te quería preguntar también, hablemos un poco de cifras. ¿Cuántas son las especies que están actualmente amenazadas en Colombia y cuáles son las principales razones por las que pues, están en este grave peligro? Bueno, pues aquí es importante mencionar que a nivel global estamos viviendo una crisis, ya seguramente lo hemos escuchado, según un reporte en el 2019, se estima que más de 1 millón de especies están amenazadas en todo el mundo, y pues Colombia también enfrenta esta problemática. Justamente este año el Ministerio de Ambiente revisó la lista de especies amenazadas. En este momento en Colombia tenemos 2.104 especies que están en algún grado de amenaza, entre más alto y digamos el intermedio, y esto incluye alrededor de 760 animales, y la mayoría que son alrededor de 1.200 plantas, ¿no? Entonces esto nos pone en una posición donde debemos abordar las amenazas para entender cómo están esas especies y cómo podemos recuperarlas. Bueno, Catalina, también es importante conocer, hay algo que se llama especies endémicas. Quiero que nos expliques un poco de este tema, pues es tan sonado, pero
conocemos muy poco, entonces, por favor, cuéntanos. Claro que sí. Las especies endémicas son esas especies que solo están en una localidad, ¿no? Entonces, Colombia, si lo vemos como país, en Colombia hay unas especies endémicas, quiere decir que solo están en Colombia, ¿sí? Pero si hablamos, por ejemplo, de departamentos, entonces el Valle del Cauca tiene también especies endémicas, entonces cada localidad, dependiendo de la escala que miremos, pues también hay unas especies que solo ocurren en esas áreas. Entonces, en Colombia, sabemos ya también, muchos hemos escuchado, y sobre todo ahora en este año de la Cumbre de Biodiversidad, que somos un país megadiverso, es decir, que tenemos muchísima biodiversidad y muchas de esas especies son únicas de Colombia, es decir, son especies endémicas de Colombia. En Colombia nosotros tenemos estamos alrededor de unas déjame reviso las cifras aquí, estamos alrededor de unas 6.377 especies, son los últimos datos que genera el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt, y ahí quiero pues mencionar algunas, seguramente las habremos escuchado, y no son solo estas especies que están allá alejadas, en sitios muy remotos, incluso en nuestras ciudades o cerca de nuestras ciudades hay esas especies endémicas. Por ejemplo, en Bogotá tenemos la quinua bogotana, es una especie como una polla de agua que vive en los humedales, que es única y que solo están en esos humedales. Tenemos aquí en los Andes una especie que se llama la guacharaca colombiana, es una especie que seguramente muchos la habremos escuchado, que canta muy duro, como una guacharaca precisamente. Entonces tenemos muchas de estas especies, como lo mencionaba, más de 6.000 especies únicas que representan parte de nuestro patrimonio natural en Colombia. ¿Cuáles son esas principales amenazas que tienen hoy en día nuestros ecosistemas, nuestros animales? ¿Qué tenemos nosotros también que ver con estas amenazas? Porque, por ejemplo, la caza furtiva es algo que se ve muy en la selva, digamos, en ciertas zonas, pero digamos que desde las ciudades y desde otras regiones de los países también tenemos que ver con que esas especies estén en vía de extinción, que estén amenazadas. ¿Qué, qué podemos decir al respecto? Bueno, yo quiero aquí pues mencionar al menos 5 causas de esa pérdida de las especies. Por supuesto, una es que las especies están perdiendo su casa, ¿cierto? Su hábitat. Entonces, en la medida en que pues afectamos los ecosistemas naturales como los bosques, como las sabanas, como diferentes ecosistemas, pues a su vez esas especies se van quedando sin donde vivir. Entonces, ahí, por ejemplo, en uno de los sitios donde trabajamos, que es el Magdalena Medio, una zona entre Santander, Antioquia, son unos paisajes que fueron muy, muy ricos, pero que debido a la actividad que sucede en esas, actividad productiva, ganadería y otras actividades, pues los bosques que han quedado son muy pequeñitos y están desconectados. Entonces, eso hace que las especies, pues, sea muy difícil para ellas sobrevivir. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de la marimonda del Magdalena o el mono araña café, que sufre por esa pérdida de agua. Entonces, esa es como una de las principales razones para que las especies se vean amenazadas. Segundo, también la sobreexplotación. Hay unas especies que son fundamentales para las comunidades, para nosotros como humanos, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en las pesquerías, en el Pacífico, por ejemplo, hay una especie que es de vital importancia para las comunidades del Pacífico, que es la piagua. Entonces, estas especies que son de importancia socioeconómica, debido a que cada vez somos más, la demanda aumenta, pues también se ven afectadas por la sobreexplotación, ¿cierto? Sobreuso. Entonces, eso es otra de la segunda razón que quiero mencionar. La tercera, por supuesto, también cacería, y cacería por diferentes razones, pero hay una que estamos viendo cada vez más frecuente y es la cacería por retaliación, es decir, algunas especies que afectan los medios de vida de las personas, los sistemas productivos, los cultivos, el ganado. Aquí tenemos casos como el jaguar o el oso andino en los Andes, que debido a que justamente se queda sin hábitat, sin alimento, pues tiene que acudir digamos, a fuentes de alimentos que se relacionan con las actividades humanas.
Entonces, eso hace que la gente, pues en medio de su desespero, también tome medidas como cazarlos para que no los sigan afectando. Entonces, esa es una tercera causa pues, muy grave también. Y cuarto, quisiera mencionar las prácticas productivas, ¿cierto? Por supuesto, en zonas productivas el uso de agroquímicos. Entonces, aquí pensemos, por ejemplo, se ha mencionado recientemente, sí, recientemente el tema de los polinizadores, las abejas, cómo el uso de agroquímicos está afectando pues, las abejas y otros polinizadores. Entonces, las prácticas productivas que son perjudiciales, pues también afectan a las especies. Y finalmente quiero mencionar otra causa, sin decir que no son las únicas, pero por ejemplo también temas de enfermedades. Entonces, la fauna silvestre también se ve afectada por enfermedades. Por ejemplo, las ranitas o los anfibios, es uno de los grupos más amenazados de animales que tenemos en este momento en el mundo. En Colombia se cree que una de las causas es un hongo que las afecta y está acabando sus poblaciones, que a su vez se ve exacerbado por el cambio climático. Entonces ahí dejo esas 5 causas que pues, están afectando a las especies. Catalina, y si seguimos como vamos a este ritmo acelerado, porque pues en gran parte muchas especies han desaparecido a través de la historia, pero gracias a nosotros de cierta manera esta desaparición pues se ha acelerado muchísimo más. Si seguimos a este ritmo, ¿qué podríamos estar enfrentando, no sé, para 2050, en unos años, y cómo nos afecta eso como país, como sociedad, como humanidad? Bueno, pues las afectaciones son gravísimas, en general la pérdida de biodiversidad, estamos hablando de pérdida de bosques, ¿cierto? Si perdemos las especies, pues que a su vez conforman los bosques, estamos perdiendo nuestra capacidad de hacerle frente, por ejemplo, al cambio climático. Cada vez estamos sufriendo de eventos extremos del clima, de temperaturas cada vez más altas, pero también de lluvias y de inundaciones cada vez más fuertes, y es justamente por esa pérdida de equilibrio, ¿no? Entonces, si perdemos esa biodiversidad, pues también estamos en riesgo como humanidad. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar con los bosques o con los ecosistemas en general. Pero también hay muchas especies que son importantes, como lo mencionaba, para directamente algo tangible en nuestro alimento, ¿cierto? Si nos quedamos sin peces, si nos quedamos sin esos recursos que directamente consumimos, eso también pues, nos va a afectar directamente. Lo mencioné ahora, temas de polinización, ¿cierto? Sabemos que casi 35% de los alimentos que consumimos o de los que dependemos dependen de esa acción de los polinizadores. Entonces, si acabamos los polinizadores por excesos de uso de malas prácticas, a su vez también nos estamos afectando a nosotros. Entonces, perder la biodiversidad para nosotros en realidad sería gravísimo, porque nosotros de todas las maneras dependemos de la biodiversidad. Y no solo estas cosas tan tangibles, pero también pensemos en la espiritualidad, en los temas culturales. Nosotros estamos, pues a veces en las ciudades no lo sentimos tanto, pero digamos en la ruralidad, nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades afro, tienen una estrecha relación y dependencia de la naturaleza, ¿no? Entonces, y nosotros mismos, así sea en las ciudades, creo que cada vez más estamos valorando poder estar conectados con la naturaleza porque nos da paz, porque nos da felicidad, ¿no? Entonces, sin la naturaleza, creo que nuestro mundo sería de verdad bastante triste y creo que no sería posible en nuestra vida. No, totalmente, totalmente. Creo que somos una sola cosa, estamos totalmente conectados. Y bueno, ya hablando un poco, entonces, dirigiéndonos hacia lo que es este premio y también pues observando lo que son las estrategias para conservar nuestras especies y nuestra biodiversidad, me gustaría que nos compartieras cuáles son esos, primero hablemos de qué podríamos hacer nosotros pues para ayudar un poco a mantener pues las especies y también cuáles son estos casos y estas alternativas que existen hoy en día para conservar pues en nuestras especies tanto animales como vegetales. Bueno, pues digamos que hay diferentes estrategias, ¿cierto? De lo que podemos hacer desde manera individual, pero de manera colectiva. Y quiero hablar como de la importancia de trabajar en conjunto, de trabajar, por ejemplo, en los gobiernos es fundamental y que hagamos estas alianzas con la sociedad civil, con el sector privado, para que nos unamos como en estas iniciativas que permiten conservar las especies. Entonces, allí estrategias tan claras como restaurar los ecosistemas, ¿cierto? Escuchamos mucho sembrar árboles, pero hacerlo de manera
consciente, de manera estratégica, para conectar esos hábitats que están desconectados, ¿cierto? Entonces, restaurar es una estrategia fundamental. En la medida en que podamos hacerlo, pues va también a beneficiar las especies. En términos, tenemos que trabajar mucho en la convivencia con las especies silvestres. Esto es fundamental porque ya lo mencionaba, ¿cierto? En la medida en que recuperemos hábitats y recuperemos especies, que es el objetivo final incluso del marco global de biodiversidad, ¿sí? No solo queremos parar la extinción, sino que queremos que la biodiversidad se recupere, pues cada vez las interacciones van a ser mayores y en eso tenemos que tratar de mitigar esas interacciones negativas. Entonces, allí es importante en las zonas rurales trabajar, por ejemplo, en buenas prácticas, aislar los animales o tener cuidado de los animales para que no sean atacados por la fauna silvestre. Entonces, es necesario trabajar en la coexistencia con la vida silvestre. Prácticas productivas, ya lo mencioné, hay que cada vez más implementar unas prácticas que no sean nocivas para los animales, para toda la biodiversidad. Es importante trabajar el tema de investigación para entender cada vez mejor cómo prevenir y controlar temas como las enfermedades que sufren los animales. Y yo lo reitero, el trabajo colaborativo es fundamental, ¿sí? Entre todos, entre el sector público, entre el sector privado, entre la sociedad civil, de que nos unamos en alianzas de largo plazo que nos permitan de verdad revertir esta pérdida de biodiversidad y mejorarla, ¿no? Mejorar su estado. Sí, pues aquí desde WCS hemos trabajado en la conservación de especies desde hace muchos años. Un caso muy especial, muy icónico, es nuestro trabajo con el cocodrilo del Orinoco. Esta fue una especie que está en peligro crítico de extinción. Los estimados más optimistas hablan de que quedan menos de 300 individuos en la naturaleza, así que es una especie que solo está en Colombia y Venezuela. Y está, como lo mencionaban, en un estado crítico, porque a finales en el siglo XX fue utilizada y comercializada por su piel. Y estas poblaciones no se han podido recuperar. Sin embargo, pues desde hace ya unos años, nuevamente el trabajo en alianza desde el Instituto Humboldt, desde el Ministerio, desde parques, la empresa privada con Ecopetrol ha sido fundamental para implementar un trabajo muy juicioso para la reintroducción de esta especie. Entonces, había sido clave la Universidad Nacional, por ejemplo, que tiene una estación biológica donde se han estado criando estos individuos en cautiverio, y en conjunto con esta alianza con parques, con los que he mencionado, hemos estado liberando en los últimos años cocodrilos en el Parque del Tuparro, en el Orinoco, y haciendo seguimiento, dándonos cuenta de que pues estas poblaciones, los individuos están sobreviviendo y que están formando, digamos, poblaciones aquí guiadas. Entonces, este es un caso de éxito, pero que ha requerido todo un trabajo muy, como decía, muy juicioso de entender la genética, y muy importante de trabajar en el entorno, ¿sí? Porque ustedes se van a preguntar, pues, ¿qué significa liberar o reintroducir cocodrilos, ¿cierto? Una especie que, pues, para muchos puede darles temor, pero ahí es fundamental poder trabajar con las comunidades en entender por qué es importante recuperar una especie como esta. Uno puede preguntarse, ¿pero por qué yo quiero tener un cocodrilo? Pues resulta que los cocodrilos son fundamentales en ese ecosistema, porque a su vez se comen, como son depredadores, se comen a otros depredadores que se comen los alevines o los pececitos de especies que sí usa la gente, como el bagre, las cachamas, ¿sí? Entonces ahí es donde uno ve claramente ese equilibrio, ¿cierto? Una especie que para mí, en principio, no tiene mucho beneficio, es parte del ecosistema y ese equilibrio, ¿cierto? Entonces, si no hay ese cocodrilo, pues, digamos, la pesca se ve afectada. Además, los cocodrilos, al moverse, evitan que se sedimenten las aguas, entonces tienen toda una funcionalidad en el ecosistema para que sea más productivo. Entonces, este es uno de los casos de éxito. También del oso andino, nuestro único oso en Sudamérica, es una especie también vulnerable, como ya lo mencionaba, pues vive en los Andes, que es donde vivimos la mayoría de los colombianos, y en Latinoamérica los Andes es esa región muy modificada, ¿cierto? Sus ecosistemas muy fragmentados, así que requiere todos los esfuerzos a grandes escalas para restaurar o mantener conectados sus hábitats. Entonces ahí también trabajamos en alianza con la empresa privada, con parques nacionales, con el Grupo Argos, con la CBC, con las corporaciones, fundamental con Smurfit, para, por un lado, conectar esos hábitats, como lo mencionaba, haciendo restauración. Segundo, para evitar
a conflictos con la gente, entonces implementamos medidas de prevención de conflictos y apoyamos sistemas productivos que para las personas que se comprometen con la conservación de esta especie. Entonces, hemos sido capaces en esta alianza de demostrar que todos estos esfuerzos, que no son de corto plazo, ha sido una alianza y un trabajo de más de 10 años, ya podemos ver cómo el oso se está recuperando en esta cordillera occidental, ¿cierto? Pasó de ocupar 52% a 76%. Y hay también la importancia de poder medir las acciones, los impactos de nuestras acciones, ¿no? Entonces, estos dos casos son bastante importantes y seguramente con el premio Caracol vamos a conocer esos casos también exitosos donde ya no quiero adelantarme a los resultados, pero hay unos casos de organizaciones que están liderando unos proyectos muy bonitos y que están teniendo mucho éxito en la recuperación de las especies. Bueno, no, y también pues ya hablando del premio, pongamos un poco en contexto a las personas que de pronto no están muy empapados del tema, que no saben quiénes son los participantes, pues digamos los finalistas que están actualmente. Ustedes son jurados de Wildlife Conservation Society y pues cuéntanos un poco como qué has visto ahí como en esas iniciativas que de pronto los haya también tocado a ustedes, pues obviamente sin revelar quién va a ganar ni mucho menos, pero yo creo que también hay cosas interesantes que podemos tocar y rescatar de estas organizaciones que son parte de esta 10ª edición. Claro, y es importantísimo mencionar que tenemos diferentes categorías, entonces tenemos la categoría de grandes empresas, ¿cierto? Y de medianas, pero también de comunidades y organizaciones. Y entonces tenemos diferentes categorías donde vamos a tener diferentes ganadores. Es impresionante, por un lado, desde el compromiso de la empresa privada, que cada vez más es la llamada a contribuir significativamente a la conservación de especies. Entonces, esos esfuerzos de largo plazo, con una inversión muy importante, como lo mencionaba, no es barato ni es de corto tiempo. Entonces, la inversión de la empresa privada es súper importante. Vamos a ver dos casos muy interesantes de innovación, de compromiso a largo plazo, y por el lado de las organizaciones de la sociedad civil, esfuerzos desde el liderazgo de las mujeres, de mujeres tesas, súper comprometidas, que generan impacto en su comunidad, ¿cierto? Y algo que quiero resaltar es que en este premio vamos a ver esfuerzos de conservación, no solo en especies amenazadas, sino también especies que no necesariamente están amenazadas, porque todas las especies son importantes y dependen del contexto donde estén, ¿no? Entonces vamos a ver desde mamíferos o grandes vertebrados, pero también especies pequeñitas como los insectos. Entonces, ha sido muy gratificante ser parte de este premio, de conocer esos esfuerzos. Sabemos lo que significa recuperar especies. Entonces, vamos a ver también, por ejemplo, esfuerzos alrededor de cadenas productivas, como, por ejemplo, algo como el café puede jalonar la conservación del ecosistema y de las especies. Entonces, va a ser un premio y un escenario para conocer estos esfuerzos desde diferentes sectores de la sociedad. Maravilloso y sobre todo muy importante. Creo que estos premios definitivamente mueven la conciencia y movilizan a las personas a hacer más y a darnos cuenta de la importancia de la biodiversidad en el país. Yo quiero que nos digas, así como de una forma bien sencilla para todo público, ¿hay algún granito de arena que podamos aportar en el día a día nosotros, quizás pues incluso desde la ciudad, desde nuestras casas, no sé, con la contaminación, quizás reciclaje, no sé, algo que podamos hacer para también poder apoyar un poco pues esta iniciativa que tienen ustedes? Sí, claro, yo creo que debe empezar desde conectar. Yo quiero invitar a todos a que de verdad abramos esa puertita de conectarnos con la naturaleza, de conocer las especies que están y la biodiversidad que están en nuestro entorno. A veces pensamos que la biodiversidad es algo que está muy alejado, pero solo empezar a conocer lo que tenemos alrededor, el pajarito que está allí, la mariposa, y generar esa conexión es una parte muy importante de ese camino hacia la conservación, porque lo que no valoramos, lo que no queremos, pues no lo cuidamos, ¿no? Entonces sí creo que es importante, y sobre todo los que estamos o que vivimos en ciudades, darnos esa oportunidad de conocer la biodiversidad.
por supuesto, clave desde nuestros propios preferencias, desde nuestro consumo, ¿cierto? Que cada vez seamos más conscientes de lo que consumimos, de reducir ese consumo, porque finalmente en la medida que más y más consumamos, pues estamos demandando materias primas que son producidas en más, que necesitan más área para producirse, ¿sí? En la medida que lo posible exigir buenas prácticas, nuestras elecciones de consumo son muy, muy importantes para que eso se revierta en la conservación. Entonces, también la invitación es que seamos cada vez más conscientes, primero, antes que pensar en reciclar, es también reducir. Parte de lo que tenemos que hacer como sociedad es consumir menos en realidad. Y además, y luego sí reciclar, pero sabemos que nuestros sistemas de reciclaje todavía están lejos. Entonces, fundamental reducir el consumo, buscar para que lo que consumamos venga de buenas prácticas, no solo ambientales, sino también sociales, ¿cierto? Y conectarnos con la naturaleza. Creo que cuando yo lo veo todos los días, cuando las personas abren esa puerta, se conectan, se despiertan muchísimas cosas buenas, positivas, las personas viven más tranquilas, entonces es una invitación a que nos conectemos con la naturaleza que está ahí, la naturaleza en nuestro país, que es un país mega diverso, está en el parque, está en nuestro jardín, entonces esa curiosidad, despertar esa curiosidad por la naturaleza y pues por las especies. Bueno, totalmente. Catalina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que el que invites también a todas esas comunidades, a todas esas iniciativas, incluso personas que están en este momento generando impacto positivo en el país y que aún no se atreven, digamos, a maximizar sus prácticas o a inscribir a postularse en este tipo de premios, ¿no? Pues primero a que sigan por ese camino porque van y también pues que se atrevan a mostrar sus iniciativas y a seguir pues por la senda que ya van. Sí, como lo has dicho, cada granito de arena cuenta, cada iniciativa es importante, entonces las comunidades, las empresas individualmente es importantísimo que podamos consolidar, avanzar, iniciar iniciativas de conservación. Como lo decía, cada esfuerzo cuenta para las próximas ediciones estén pendientes, cada año también cambia la temática, pero está alrededor de la sostenibilidad, del medio ambiente, así que los invitamos a que sean parte de estas iniciativas donde se resalta, es una oportunidad excelente para afianzar esa confianza y de reconocimiento de lo que hacemos como personas, como grupos, como comunidades. Entonces, la invitación es para seguir postulando estas iniciativas a Green Card. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Blue Radio. No, gracias a ti. Un saludo para todos.